Buenos días a todos. Ay, por favor, ya. No se merece, pero espero de que podamos disfrutar estos 20 minutitos. Yo no vengo aquí con el afán de enseñaros mucho sobre creatividad en el aula, porque creo que sabéis mucho de esto más que yo, pero voy a intentar motivaros, inspiraros, que merece la pena. Y a lo mejor merece la pena haciéndolo de una forma un poco habitual para los que somos, que yo también me incluyo muchas veces, para los que somos docentes. O sea, dejando un poquito el control y la guía y eso que se nos da también con el afán de despertar la creatividad tanto en el alumnado, pero nuestra propia también. Entonces, sin más dilación, yo siempre digo que para hacer cosas creativas, y no digo para tener creatividad, porque es un eufemismo del año, del siglo, del milenio, la creatividad no se tiene, la creatividad se ejerce, la creatividad se utiliza, la creatividad se aplica. Todos en un grado menor o mayor en diferentes campos, diferentes disciplinas, somos creativos. Esto de que no hay personas creativas, que mena que soso, no, no, todos somos creativos, pero más aún, todos podemos utilizar la creatividad. Pero primer paso, primera condición sine qua nime para poder usarla, aplicarla y sacar provecho, yo lo siento mucho, pero aquí la vena economista pues se está luciendo, hay que salir de la zona de confort. Y ya os digo que la creatividad en su mayoría de los aspectos, cuando estamos tratando con jóvenes adultos, con adultos, no es cómoda. Por eso, lo de salir de la zona de confort lo tenemos que asumir desde el principio, antes de que empezaremos a utilizar unas metodologías concretas o a lo mejor antes de que estemos aplicando en alguna de las actividades, en alguna de las asignaturas, la creatividad o estamos potenciándola. Y salir de la zona de confort no es otra cosa que olvidarnos que muchas cosas, incluida matemática, porque se puede hacer una resta con llevadas, tengo un niño de 8 años, así lo tengo muy cercanito, ¿vale? Sin el método la ascensor que siempre baja o siempre sube, sino de forma gráfica como lo hacen en el lejano de oeste. Esto es usar la creatividad. Y empieza, como vuelvo a decir, es olvidarnos de que vamos a hacer cosas como siempre lo hemos hecho porque esto es lo que siempre funciona. Es incómoda la creatividad. Otra condición, y yo empiezo por las condiciones, porque los que a lo mejor no queremos usarla, que lo tengamos claro que o lo cumplimos o no, es olvidarnos del sentido de ridículo. Pero olvidarnos del sentido de ridículo es muy fácil cuando decimos a nuestros alumnos, tú no te preocupas, aunque se rían de ti, tú a lo tuyo, y es mucho más difícil ponernos nosotros en la situación donde nos exponemos e incluso demostramos de que algo no se nos da bien. Pero esto, curiosamente, aproxima mucho al alumno o a la alumna a, al docente que es facilitador, al docente que promueve las actitudes más creativas. Entonces, nada de ridículo. Evidentemente, no estoy invitando a nadie a hacerse las fotos, selfies, etcétera, como este señor. Este señor efectivamente es un docente británico que estaba potenciando entre su alumnado la vida sana y los formatos más saludables de moverse. Pues para que veáis, nada de sentido de ridículo, pero sí, digamos, una creatividad, una simpatía que va a hacer sentirse libre. También muy importante para el tema de creatividad y en general de hacer cosas nuevas, cosas de forma diferente, aprender de modo diferente, es lo que llamamos la escucha activa. Pero es escuchar al alumno o a la alumna, pero también hacer que ellos se escuchen mutuamente. Que no somos nosotros el megáfono y ellos pequeños receptores, pequeños radares. No. Siempre
ese modelo, de trabajo en el aula creativa, en el aula que potencia mucho más el tema de desarrollo más cognitivo que tan técnico o tan de contenido, pues tiene que tener el componente de bilateral. Y la escucha activa, bien aprendida, facilita no solamente el desarrollo de las actividades, de las actitudes o aptitudes creativas, pero también para la comprensión cualquier de contenido que nosotros queremos impartir de una forma un poco más tradicional. Y también hay que entender que para tener creatividad en el aula, y esto es como un sasca a las 11 de la mañana un sábado, hay que buscar el tiempo. No podemos presuponer de que creatividad aparecerá sin trabajo, pero tampoco podemos presuponer que aparecerá de inmediato y que tampoco aparecerá de una forma inesperada. Requiere trabajo, pero trabajo consciente y trabajo donde estamos abiertos a las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, incluso a las cosas que son como unos señales, unos ruidos que nos parecen, estas nuevas generaciones, TikTok, Instagram, pero ¿qué ven en esto? Pues es su mundo. Es su mundo y lo más cerca que estemos nosotros de este mundo, más fácil vamos a tener traspasar esta barrera que tan desagradablemente la llaman generacional. Otro tema muy relacionado con lo que estoy diciendo es que nosotros, siendo docentes, tenemos que ya entrenar la empatía. No es tan fácil con los adolescentes, con los jóvenes adultos de 20 años, por ejemplo, hacer que ellos entrenen la empatía. Hay una parte, digamos, de desarrollo que durante una época, en mayoría, estoy generalizando, frena. Pero si nosotros, en base de ejemplo de cómo estamos percibiendo sus limitaciones, sus aspiraciones, aunque nos parezcan, dices, ¿dónde vas? ¿Vale? Porque no siempre vamos a entender el alumno en su totalidad. Pero si somos empáticos, al menos vamos a poder fomentar, aunque sea eso, la creatividad. Vamos ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para hacer nuestra aula creativa? En 4 o 5 grandes pinceladas. Siempre tenemos que estar nosotros abiertos a escuchar otros docentes, otros ámbitos o incluso las empresas de qué es lo que es algo nuevo, novedades, las cosas emergentes que están ocurriendo. Requiere tiempo, requiere apertura de mente, requiere tolerancia al error. Y yo siempre digo que esto con la era de los ordenadores, de los dispositivos móviles, a veces se nos olvida. La mente se entrena cuando está trabajando la mano. Entonces siempre digo, tengamos, aunque parece súper, o a lo mejor no, porque es digitalizada, tengamos un cuaderno, dibujemos, hagamos las flechas, apuntémonos a algo que nos haga, a lo mejor, escribir un pequeño esquema, un pequeño diario, un pequeño resumen. Esto ayuda, curiosamente, a desarrollar las aptitudes y actitudes creativas. Y inculquemos lo mismo a nuestro alumnado. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos ciertas cosas en mano a mano con el alumnado, lo que nos va a pasar que el alumnado va a estar percibiendo que la creatividad que nosotros, con toda buena voluntad, con toda la motivación, con toda ilusión que tengamos para el aula realmente, sirva más allá de lo que puede ser el compartir el contenido técnico o el contenido teórico, pues va a ser otra imposición. Entonces, yo siempre digo, si estamos entrenando nosotros ciertas acciones, actitudes hacia la creatividad para usarlo en el aula, hagámoslos mano a mano con el alumnado. Puede ser que no en todo, pero siempre vamos a tener un grupo que estarán dispuestos y que estarán
predispuestos, incluso podremos recuperar algunos a través de abrirse y incluso consultar con ellos. Oye, pues mira, vamos a hacerlo de forma participativa. Para todo esto, yo siempre digo que hay una metodología, incluso para definir cómo va a ser una aula creativa. Y como ves, todavía estoy evitando, como la peste, utilizar cualquier jerga de metodologías o de técnicas. Eso es la última diapositiva, os lo prometo. Design Thinking nos da muchísimas pistas por dónde podemos atacar la creatividad. Y me vais a decir, pero bueno, a ver, espera, pero Design Thinking no es después de la creatividad. Pues no, pues podemos usarla como un canal de despertar esta creatividad en nosotros, en nuestro aula, como un continente de un contenido creativo y en nuestro alumnado. Como sabéis, son 6 pasos, pero a lo que más nos interesa desde el punto de vista de creatividad son los primeros 4. Los siguientes son un poco más estructurados. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que un aula, por regla general y en la percepción de mayoría del estudiantado, está percibido como algo aburrido, algo muy estructurado, algo muy formal, algo que controla, algo que obliga, pues es muy difícil que partamos de una solución creativa. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sentimos así. Nosotros estamos en la otra cara de la moneda. Entonces, para hacer un aula creativo, como vuelvo a decir, tiempo, empatía, hay que buscar las soluciones que son a medio camino. Pero medio camino, yo digo, el entorno cuenta, sí, pero a veces, incluso en el aula muy tradicional desde el punto de vista de la distribución, podemos sacar esta creatividad, pero tenemos que liberarnos. Y digo, liberarnos nosotros antes de hacer, digamos, libres para ser creativos a nuestros alumnos. Y cuando digo libres, me refiero mentalmente y no como los monos en la jaula, evidentemente. Pero el entorno influye. Si tenemos la posibilidad, aunque sea mover las mesas, para que el alumno de tercera fila, de cuarta fila, no mire a la espalda de los 2 precedentes, pues el resultado probablemente va a ser mucho más llevadero tanto para nosotros como para ellos. Sí, que se ponen a charlar, que después no sé cuánto. Esto también lo harán aunque estén sentados como en ejército. Pero si queremos despertar esa creatividad y ponerla a trabajar, tenemos que romper con la estructura tan rígida. También, si yo siempre digo, poneos en lugar de un alumno. Pero ponemos en un lugar de un alumno, dice, no, sí que ya, yo me imagino, ya sé lo que le pasa, no sé cuánto. No, por favor, cuando tengas una hora libre o cuando estás por la tarde haciendo las notas, corrigiendo los exámenes o que estás pasando las tutorías, pues imagínate, coge un libro de uno de ellos o tu propio ejemplar, siéntate en el banco y observa desde su punto de vista qué ves. Y ya verás las cosas creativas que se te ocurrirán. Y tú dices, pues yo claro, ¿cómo voy a hacer yo desde aquí? ¿Cómo van a ser creativos? Entonces, esa percepción, esa empatía, ese tiempo de reajuste, pues hará que nos surgirán propiamente dichas ideas de cómo fomentar la creatividad y cómo hacer nuestra aula creativa. ¿Por qué? Porque si os atrevéis, también siempre invito para hacer la aula creativa, haced este ejemplo. Sentaos y que ellos den clases, pero sentaos, no uno solo en plan, bueno, a ver cómo metes la pata y ahora te evalúo. No, que realmente se sientan que ellos están al mando. Pues os pueden sorprender las ideas creativas que van a aportar desde su cotidianidad, que las ideas que ellos están viendo que están dentro de los límites de las normas de los centros escolares, pero que les ayudarán a acercarse o asimilar de una forma diferente de lo habitual el contenido o las asignaturas.
También siempre digo, lo peor para la gente joven de año 2022 es ponerles delante de una hoja blanca y pues inventa algo nuevo. Pues, ¿tú qué opinas sobre esto? Si queremos tener creatividad y queremos despertar la creatividad, las personas que no tienen un recorrido muy largo, que no tienen una experiencia dilatada en algún campo, aunque la tengan en su propia cotidianidad, necesitan contexto. Y esto a veces no tenemos tiempo, pero tenemos que buscarlo si queremos despertar la creatividad. Yo, las veces que hemos hecho las actividades con el alumnado, tanto de centros de formación profesional como con algunas carreras que tú dices, aquí las cosas innovadoras, blandas, va a ser complicado. No sé, ingeniería química, ingeniería biotecnológica, tú dices, difícil a priori. Pues siempre se les ha preparado, aunque sea muy corto, algo que simule o haga inmersivo el contenido o el enfoque al cual ellos tienen que sumergirse. Por ejemplo, trabajo con las ONGs, trabajos con personas mayores, algo que entiendan. No presupongamos que ellos realmente son capaces, desde su propia experiencia, de su propia reflexión, ubicarse en esa situación. El contexto a veces simulado, pues ayuda muchísimo a la creatividad, sobre todo de las personas jóvenes. También yo siempre digo, nos olvidamos que ellos pueden hacer cositas con las manos. Y no me refiero a los talleres, los laboratorios, en las especialidades que correspondan, sino realmente lo que hasta hace poco se consideraba, no, esto es un juguete. Pues sí, hay muchos juguetes que fomentan la creatividad, porque podemos utilizar desde aspectos de manualidades tipo plástica, tipo recortes, Lego, las piezas, un montón de cosas que probablemente ellos disponen en sus casas, pero podemos utilizarlo para que entiendan algunos conceptos o algunas realidades complejas, y esto sí que despertará la creatividad. También yo siempre digo, dejémosles probar. Dice, espérate, que yo estoy aquí con los sistemas electrónicos, no sé cuánto, estoy enseñando cómo hacer los impuestos en los grados superiores de administración de empresas o cualquier otro palo que tocáis. Y dice, ¿cómo? Pues sí, porque experimentar la realidad puede estar en unas condiciones de riesgo limitado. A lo mejor hace falta, para que despertemos esta creatividad, ponerlos una placa, hace falta que ellos visiten, hagan fotos, que realmente se acerquen a las empresas y que puedan tocar esa realidad. Me decís, ya, para eso ya está FP Dual. FP Dual tiene un enfoque muy de condición del futuro trabajador. Yo estoy hablando de experimentar como muchas veces, pues, probamos los deportes. Si nos gusta, pues sí, no, pero si no lo pruebas, tampoco lo vas a saber realmente si eso es lo tuyo. Y ya, últimas pinceladas, porque estoy terminando todo mi tiempo. No les dictes la clase, enséñales a hacer algo. Eso ya lo hacemos, pero enséñales a hacerlo de una forma divertida, de una forma competitiva, de una forma que incluso se pinchen. Y yo siempre digo que learning by gaming es el mejor camino para que en la siguiente sesión, incluso sin el juego por delante, pues tengan la creatividad muy a flor de pie y que ellos mismos demanden ciertas tareas o ciertos deberes incluso, que van potenciando este aspecto. Como digo, no les dictéis, hacedles usar.
nosotros muchas veces estamos muy reacios de que tengan los dispositivos porque chatean, porque mandan tonterías. Sí, pero esto, os lo digo, se puede limitar. Pero el futuro es digitalizado y la creatividad también en muchos, muchos casos es digitalizada. Entonces, a veces con las simples herramientas tipo Kahoot, tipo Menti, tipo los quiz online, fomentamos esta creatividad, pero porque despierta una motivación de otra forma. No es una motivación de aprendizaje, es una motivación socializadora. Y creatividad en el aula tiene que tener este aspecto de socializar. No es una creatividad individualizada, no es una creatividad de uno solo frente a una hoja de papel. Y finalmente, eso es lo que nos va a costar mucho, porque me está costando también con algunos alumnos que tengo, sobre todo de temas de emprendimiento y relacionados, por ejemplo, con cosas tochas, así, tecnológicas, tipo vigilancia tecnológica, hay que hacerles dentro de los límites de una conducta correcta, de ética, del centro educativo físicamente, hay que hacerles libres, que se sientan libres, porque 95%, y eso es una encuesta reciente a nivel de toda OECD, los alumnos a nivel de primaria, secundaria, no se sienten libres como personas dentro de los centros escolares. Evidentemente, no estamos aquí hablando de una libertad absoluta, estamos aquí hablando de una libertad de poder aportar o poder guiar su propio proceso de aprendizaje. Y esto vais a poder acceder, esos son ejemplos de algunas metodologías y técnicas que sí que os recomiendo que echéis vistazo y que probéis, que suelen funcionar estupendamente. Genius Hour, donde ellos cuentan las pasiones que tienen, que pueden ser muy desbocadas, muy raras, muy sorprendentes, pero suelen contagiarse mutuamente con ese enfoque. Dice, oye, pues mira, a este le interesa tanto esto, pues ¿qué me interesa a mí? ¿Qué voy a aportar yo? El aprendizaje experimental partiendo de esta experimentación, perder miedo al ridículo, de expresar libremente y una área donde no se les juzga. Y también el aprendizaje que fomenta que el aula es creativa es el aprendizaje facilitado. Pues a lo mejor no hace falta exigir al 100% contenido de todas las asignaturas a todos, sino hay que guiar de tal manera que ellos puedan proponer el aspecto de cada una de las asignaturas. Y finalmente las soft skills que tienen mucho, mucho, mucho en común con la creatividad. Creatividad puede ser considerada una de las competencias de las soft skills, pero también es un gran paraguas que contiene todas otras, tales como expresión en público, expresión gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, esto espero que os ha servido por lo menos no me ha dicho nada nuevo, pero voy a intentarlo porque yo quiero hacer algo por mis alumnos. Eso es el objetivo que ha tenido esta charla. Y como os lo digo, no hay soluciones perfectas. La solución es un binomio de tu asignatura, tú como ponente, tú como profesor, tú como docente y el grupo que tienes en este momento en el aula. No va a funcionar para todos los grupos, no va a funcionar para todas las asignaturas del mismo modo, pero creedme que merece la pena hacerlo, porque los alumnos con la creatividad despierta hacen virguerías y veis cómo darles este poder de que puedes hacer cosas nuevas, puedes hacer cosas que te interesan, puedes hacer cosas que te van a servir y dentro de lo que cabe están vinculadas con la materia, pues hace mucho más llevadero el día a día con cualquier persona joven que está sometida en el proceso de aprendizaje. Y muchísimas gracias a todos. Yo espero no haberlos aburrido. Creo que he llegado perfecto al tiempo. Cualquier pregunta,